Encontrarnos nuevamente en la casa de oración. El día de hoy los invito a leer el capítulo, vamos a leer para contextualizar del capítulo 15 del Evangelio de Marcos, del versículo 16 al 24. Marcos, capítulo 15, versículos 16 al 24. Dice así la palabra del Señor. Entonces, los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Que el Señor nos bendiga la lectura de su santa palabra. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, leer su palabra, poder oírla, Señor, y guardarla. Pedimos, Señor amado, su dirección y sus cuidados para cada uno de nosotros, Señor, para sus hijos, para sus hijas aquí reunidos, Señor. Pedimos, ser amado, para que usted, Señor, obre en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Quita, Señor, toda preocupación que pueda existir en nuestros corazones, toda molestia, Señor. Y pedimos, Señor amado, sobre todas las cosas, que sea su palabra la que se lea, la que se exprese, y no sean ideas de un hombre, Señor. Limpia mis labios de hombre pecador, Señor, hombres labios inmundos, Señor, porque su palabra justa, santa y buena, que es entregada a su pueblo. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga. Podemos tomar asiento, hermanito. El texto que hemos leído lo podemos dividir en cuatro partes. Hemos estado estudiando el libro de Marcos durante bastante tiempo, y el Señor nos ha permitido compenetrarnos cada vez más en conocer su voluntad, y cómo el Evangelio nos va mostrando estas buenas nuevas, cómo ha ido operando la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y se va mezclando con este obrar también de sus discípulos. Y cómo también nos va mostrando en este último tiempo esta guerra o esta lucha espiritual entre el Señor y Satanás y su hueste. En el versículo 16 que hemos leído, forma parte de un contexto mucho mayor, en el cual Pilato ha liberado a Barrabás, y el pueblo judío de la ciudad de Jerusalén gritaban: crucifícalo, en la señal de la muerte. Dice el relato que hemos leído que lo llevaron al atrio. Los atrios son los patios. Lo llevaron al patio al Señor, esto es, al pretorio. El pretorio es el lugar donde se dictaba justicia. Los romanos tenían un funcionario que era elegido, que se llamaba pretor, que eran los jueces. Y los jueces dictaban justicia y dictaban condenas. No tiene sentido entrar a explicar cómo funcionaba, pero era el juez, el lugar de enjuiciamiento. Eso es lo que Marco nos está diciendo. Y este pretorio era el lugar que estaba apartado y preparado por los romanos para hacer justicia. Y ahí dice la palabra que convocaron a toda la compañía, es decir, a todos los soldados que estaban romanos, que estaban en Jerusalén. Los historiadores dicen que esta compañía se llamaba la Hispaniola en latín, la Española, que formaban parte de estos soldados de España. Venían de lo que es España actualmente,
de un lado del Mediterráneo al otro. Y formaba parte de esa política que tenían los romanos de llevar soldados, muchas gracias, manito, de llevar soldados de un lugar a otro. Y esto tiene una razón muy básica. Si hubieran estado en su propia tierra, quizás hubieran tenido que ejercer fuerza en contra de sus seres amados o queridos, contra su familia, sus amigos. En cambio, siendo llevados a lugares apartados, esta preocupación o esta falta de fuerza, de poder ejercer la fuerza, se diluía porque eran personas desconocidas. De España fueron llevados hacia el cercano oriente, al oriente medio que se conoce, hacia Israel. Pero esto es un dato anecdótico, un dato histórico, pero es bueno saberlo también, cómo funcionaban las cosas. Y en lo que funcionaba en la mente de estos hombres, estos soldados. Dice que ellos lo vistieron de púrpura, que son ropas elegantes, pudiéramos decirlo, que eran ropas que muestran el reconocimiento a una autoridad, pero lo hicieron para burlarse del Señor, porque además, nos relata Marcos, hemos visto una corona de espinas. Y comenzaron a saludarle, diciéndole, salve, rey de los judíos. Salve es un saludo romano, latino, hacia el rey. Es un saludo en el cual ellos mostraban todo el reconocimiento a la soberanía de Jesús como rey, pero eran palabras falsas, palabras engañosas, porque nos dice la palabra que ellos comenzaron a golpearle la cabeza con una caña y le escupían. Recordamos lo que la palabra nos dice en Miqueas, que su cabeza, su mejilla fue golpeada. Miqueas 5:2. Y así del Señor se burlaban y le escupían y le hacían, dice, reverencias de rodillas. Se hincaban frente al Señor para mostrar un falso reconocimiento. Continúa Marcos, Marcos 15:20, en esta forma tan rápida que él tiene para expresar lo que ocurre, los hechos. Después de esto, después de haberle escarnecido, después de haberle golpeado con una caña en la cabeza, teniendo una corona de espinas, no fue solamente puesta la corona, sino que le golpearon en esa corona, se burlaron del Señor, le escupían. Vemos que el profeta nos dice que eran esputos, ¿se acuerdan? Son muy feos. Eso es lo que le lanzaban al Señor. No eran solamente saliva, sino que era una muestra de desprecio total. No sé si un día les contaba que los romanos también, cuando las personas, a propósito de enfermedades mentales o situaciones mentales, a una persona que estaba enferma, lo escupían para que el espíritu maligno, estoy usando palabras romanas o de médico romano, no se nos fuera a meter a nosotros. Entonces era una forma no solamente de burlarse, sino también de despreciar a quien estaba siendo afectado. Era una forma, nosotros sabemos que eso no es así hoy en día, pero era su forma de expresar todo su rechazo a quien estaba padeciendo algún tipo de enfermedad. Pero en el versículo 21, vimos la semana pasada, se produce como un paréntesis en este relato tan continuo. Podría haber no existido, si me permiten el versículo 21, pudo haber no existido y poder continuar la historia tal cual. Porque después que lo han escarnecido, le quitaron la púrpura, lo desnudaron, se la arrancaron, eso significa, demostrando toda falta de reverencia y de cuidado. Cuando somos desnudados, es una forma también de ofendernos. Es una ofensa muy grande porque la ropa nos protege, es humillante. Y ahora nos dice que le pusieron sus propios vestidos, esos vestidos del Señor, que estaban ya sucios, para burlarse nuevamente de él, y dice, y lo sacaron para crucificar. Y si seguimos la lectura saltándonos el 21, dice, le llevaron a un lugar llamado Gólgota. Vamos a volver al 21
para que entendamos, llama la atención que Marcos, el evangelista, que escribió su evangelio conforme las palabras de Pedro, siguiendo la enseñanza del apóstol, escribió en Roma, se supone, y fue escribiendo y anotando, y hace como en este versículo 21, 15, 21, como un paréntesis, porque dice algo importante y muy interesante que lo vimos la semana pasada, pero es bueno tenerlo muy presente. Dice que obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía al campo a que le llevase la cruz. Uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que llevase la cruz. Ahí hay una información tremenda la que Marcos, bien digo, nos está dando. De un hombre que pasaba. No era su problema. Eso es lo que está diciendo cuando uno va caminando. Como delante alguien decía, los hermanos venían y pasaban y miraban. Había algo extraño, pero él venía, agrega no solamente, no quería informarse, sino que agrega que este Simón de Cirene venía del campo, venía de trabajar, venía a cuidar sus terrenos seguramente, y venía y pasaba. Pero eso es un elemento importante en el relato bíblico para mostrarnos cómo este hombre no participó en esa responsabilidad de gritar y condenar al Señor Jesús a la muerte de la cruz. Él no estaba cuando ellos gritaban, crucifícale. Agrega ahora Marcos que Simón de Cirene pasaba por él. Quizás estuvo toda la noche, quizás estuvo en la mañana, se levantó temprano y estaba de vuelta. No lo sabemos. El hecho es que Marcos nos muestra con nombre y apellido de un varón, de un hombre que venía del campo y pasaba por allí cuando vio toda esta situación, cuando sacaron al Señor Jesús de los atrios, cuando lo sacaron, dice como hemos visto, del pretorio, iba pasando y los soldados lo tomaron y lo forzaron a llevar la cruz. La Iglesia romana, y lo que voy a decir, por no se tome a mal, nuestros hermanos pentecostales interpretan muy mal este pasaje, porque piensan ellos que llevar la cruz significa que ellos están obligados a hacer cosas para ser salvos, para tener salvación. Pero la Biblia no nos está diciendo eso. Nos está enseñando algo muy importante también para nuestra vida espiritual, pero no nos está diciendo que tenemos que llevar la cruz y colaborar con Dios para nuestra salvación. El mundo romano enseña claramente en sus documentos lo que llaman la salvación colaborativa. Nosotros vivimos por gracia, no colaborando al Señor para nuestra salvación. Usted y yo no tenemos que hacer absolutamente nada para ser salvos. Pero esto no significa que sea algo que uno diga, total, hago lo que yo quiero. Todo lo contrario. El Señor nos habla y la palabra nos habla de que nosotros tenemos que dar testimonio del amor de Dios, del amor de Cristo, del obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aquí nos está mostrando muchas veces cómo nosotros rehusamos o simplemente somos sorprendidos y tenemos que trabajar en la obra del Señor. Aquí está diciendo, trabaja con el Señor. Lleva la cruz también que el Señor te ha mostrado. El Señor dice la palabra que Él lleva sobre sus hombros la cruz. Venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Pero aquí también nos muestra que nosotros tenemos que trabajar también en esa obra. ¿Y por qué afirmamos esto? Porque Simón de Cirene agrega otro elemento sutil, pero muy también decidor. No es cualquier Simón de Cirene, sino que es padre de Alejandro y de Rufo. Rufo significa rojizo, era un colorín. Ese era el colorín, todos lo pueden identificar, era como un sobrenombre. Pero en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos 16:13, nos habla algo muy especial sobre este Rufo y su familia. Por favor, ¿alguien lo puede leer? Yo lo tengo, pero prefiero que alguien lo pueda leer, por favor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía.
Saludad a Rufo, escogido en el Señor, a su madre y mía. ¿Quién escribió Romanos? Pablo. Entonces está Pablo diciendo, escribiendo ese hermoso pasaje, como que mencionar a todos los hermanos de la iglesia de Roma. A todos los menciona uno por uno, como recordándonos a cada uno de nosotros, estando lejos, como ese gozo de poder decir, saluda al hermano tanto, saluda a la hermana tanto, saluda a este, saluda al otro. Y entre ellos, este versículo, entre capítulo 16, 13 Romanos, aparece este Rufo. Pero junto con él, este Rufo escogido por el Señor, aparece ¿quién? Su madre. Es curioso. Simón de Cirene, el padre, Alejandro, el hermano, Rufo, hijo de Simón, y su madre. Menciona a todos, menos a su mamá. ¿Será que Dios es discriminador acaso? ¿Acaso son más importantes Rufo, más importante Simón de Cirene, Alejandro? No es eso. El Señor, el Espíritu Santo, guiando a Pablo, está haciendo el reconocimiento a esas madres espirituales. ¿Hay madres espirituales en la vida de la iglesia? Sí. Y uno debe pensar qué es lo que es una madre. Una madre, primero que nada, es una mujer. Ese es un gran reconocimiento. Una madre se preocupa de la salud más que nosotros los varones sufrimos, pero a la madre es la que se la lleva, digo yo. No digo que los varones, los papás sean descuidados, pero la mamá es la que está atenta, la mamá es la que sufre, la que pasa las rabias, la que está atenta a todos los detallitos del hogar. Una madre es preocupada. Y cuando el apóstol Pablo en Romanos 16, 13, que nos dice que ella es su madre espiritual, nos está conectando a una familia espiritual, a Simón de Cirene, a Alejandro, a Rufo y a su mamá. Hermana amada, recién, perdón, hermana Gladys, que la use de ejemplo, pero yo sé todo lo que usted sufrió. Hubo un momento en que la Génesis, hoy día estamos contentos, pero hubo un momento, digamos las cosas, que estuvimos muy tristes, porque Génesis incluso iba a dejar botar la carrera. Y luchaba usted, y la obligó y peleó, y oró por ella. ¿Fue así o no, hermanita? Perdón que tenga mala memoria, pero así fue. Y no lo estoy usando para hablar más de Génesis, sino como un ejemplo de nuestros hijos. Usted, hermanita Adriana, también sufrió por su hijo, porque era atencional donde él estaba estudiando. ¿Se acuerda? También, ¿no es cierto? Y Dayana ahí, también sufriendo por su hijo cojito. Y ahora nos trajo un matamosca que dijo, esto es para la botica, dijo, para la farmacia. Y dijo, perdón, estoy en la iglesia todavía. No te vas a ir, no te vas a ir. Y estamos orando para que no te vayas. Uno echa menos su tierra, pero la mamá se preocupa, pide oración. Una hermanita ley, los hijos tenemos nuestra madre, y una madre espiritual se crea, se va trabajando día a día. Por eso el homenaje que la palabra hace, el apóstol Pablo, a esa madre cuyo nombre no conocemos, es una mujer como usted, hijos espirituales. En la Biblia hay muchos hijos espirituales, muchas madres espirituales, ¿sabían ustedes? Hay muchos casos. Yo el otro día estaba repasando y veía la historia de Noemí y Ruth. ¿Se acuerdan de Noemí? En la historia del libro de Ruth, Noemí fue su madre espiritual, la que la guió pese a todas las peripecias, la guió a Ruth. Fue una madre preocupada. Rebeca y Lea, dice también el libro de Ruth, el capítulo 4 dice que son el baluarte o el fundamento donde se levantó el pueblo de Israel.
Nosotros somos hijos espirituales también de esas mujeres que cometieron muchos errores, igual que tú y yo, pero que miraron a quién, al Señor. ¿Han escuchado la historia de Priscila y Aquila? Que guiaron en el libro de Hechos 18, cuando guían a Apolos, que Apolos predicaba con denuedo, tenía mucha fuerza para predicar, pero le faltaba, no entendía, no predicaba sobre lo que es la salvación en Cristo Jesús. Y ellos, dice la palabra, que lo tomaron a un lado, lo discipularon y lo dejaron derechito al hombre. Muchos creen que el libro de Hebreos, la carta de Hebreos, que no sabemos quién escribió, la escribió, dicen Apolos. No lo sabemos, eso es especulación. Pero ahí está como el Señor tomó una familia y la guió en sus caminos. Yo no sé, hermanos amados, si Simón de Sirene ese día habrá hablado con el Señor. Le habrá especulación, le habrá dicho, oye, ¿qué hiciste? ¿Le habrá reclamado el Señor porque por culpa tuya estoy llevando esta cruz? No lo sé, pero no me cabe la menor duda que sí el Señor habló a su corazón y habló al corazón de sus hijos y habló al corazón de su mujer. Porque Cristo, aun cuando sean pesadas nuestras cargas, está al lado nuestro, como hijos. Qué hermoso pasaje, ese paréntesis, es sorprendente. En ese camino al Gólgota, al monte de la calavera. Muchos piensan, o Calvario en latín, antes teníamos hablando con el hermano, porque era en latín, Calvario, el monte Calvario, el monte de Gólgota, o el lugar de la calavera, que es traducido, nos dice Marco. Eh, Algunos piensan o pensaban que era un montículo, parecía una calavera, pero no es eso. Eso a veces las personas vemos cosas y asociamos con imágenes humanas. Nos pasa, por eso está el cerro aquí, la dormida, no sé cómo se llama un cerro, un monte que, o vemos, están las tres patas, decimos, ¿cuánto? Cerro La Ballena, porque empezó, ¿ah? La pata del diablo, porque eso tiene un nombre, se llama pareidolía, que empezamos a poner nombre a las cosas porque nos parecen, le damos características humanas. Pero no es que ese lugar haya existido una calavera, sino que habla de un lugar de la calavera. ¿Y saben por qué se llamaba así? Era el lugar de la condena, era el lugar de la muerte. ¿Saben ustedes que aquí en nuestro país, un día creo que también lo comentábamos, el Cerro Santa Lucía? ¿Han escuchado el Cerro Santa Lucía? Está en pleno centro. ¿Nunca han subido al cerro? Vaya, el Cerro Santa Lucía, vaya. Los invito a ir. Un día podríamos juntarnos ahí para hacer un tour. Existe el lugar en ese cerro, que hoy día es muy bonito, un lugar muy hermoso, cuidado. En la ladera oriente, los creyentes, los hijos de Dios, eran lanzados. Mi amor, muchas gracias. Gracias, hijito. Eran lanzados a una fosa común, porque los cristianos no tenían un lugar donde sepultarse. Después nació el cementerio general, que permitió que se enterraran a los creyentes. Pero en el cementerio general hay un muro que debe medir unos 6 metros de altura, por unos 2 de ancho fácilmente, o 3 de ancho, separados del resto. Y en el Cerro Santa Lucía, este es el lugar donde yacen los expatriados del cielo y de la tierra. Yo no sé si en Venezuela, en Colombia habrá un lugar así. Quizás lo haya. Es macabro. Pero es el lugar donde fue llevado el Señor al Calvario, a la calavera. Y ahí dice la palabra que le dieron de beber vino y mirra. Vino mezclado con mirra. Pero ¿qué dice la palabra? Que él no lo tomó. Vayamos a Isaías 53:4. Isaías 53:4. Quien lo encuentre, lo lee, por favor.
Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Afligido, abatido, destruido. ¿Saben ustedes que el vino, la mezcla del vino con mirra, es una bebida amarga? ¿Por qué el Señor no lo bebió? Para el cumplimiento de esa profecía. Las personas pensaban en esa época que, la mirra mezclada con vino producía un efecto analgésico. Y si tú tomas un analgésico al que le ha dolido la cabeza, ¿Y la mirra es qué? es un producto de un árbol. Acá no lo ponen, ¿no? ¿Qué? Ya le hablo, por favor. Amén. La mirra es una resina aromática amarga y rojiza que se extrae de árboles del género Formicora, originarios de África y Arabia. Valorada históricamente por sus propiedades medicinales, antisépticas, antiinflamatorias y su uso es en perfumería, ungüentos y rituales religiosos como uno de los regalos de los Reyes Magos. Se usa para tratar heridas como antiséptico bucal, en cosmética y para embalsamar. Gracias, manito. Mirra y vino, antiséptico, dijo la hermana. Eso es para limpiar la herida, curar la herida. Y también hemos dicho que es analgésico, igual que un paracetamol. Si el Señor hubiera bebido de esa bebida, volvamos a Isaías 53, 4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Es la muestra más pura de que el Señor cumplió en plenitud la palabra del profeta, la palabra de Dios. Llevó nuestras enfermedades y soportó, sufrió nuestros dolores. Los que eran nuestros, el Señor lo llevó. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, derrotado. La versión que leyó nuestra hermana es afligido. El Señor no bebió de eso, porque el Señor está tan consciente de la obra de salvación, que Él no bebió algo que pudiera calmar su dolor, porque el Señor no estaba funcionando como nosotros, en una visión egoísta o en una visión de autoinmolación, pensando que es por mí y miren cómo yo sufro, sino que ahora el Señor, crucificado en la cruz, no bebió para sufrir esos dolores plenamente, no bebió en amor a nosotros, mas Él no lo tomó, dice la palabra, pero Él no bebió. Y cuando lo hubieron crucificado, dice la palabra, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Dijeron, como, ¿de quién esto? Echaron suertes quién ganaba la ropa del Señor. Sobre ellos, apostaban sobre esa ropa para ver qué se llevaría cada uno. A veces ocurre, cuando tú vas a jugar a la pelota, cambiamos camisetas, porque es un momento de alegría. Cuando uno va a algún deporte, intercambian banderines. En el básquet lo hacen normalmente. Y se abrazan y fue un bonito partido. Y incluso algunos hablan de un tercer tiempo. ¿Por qué será esto? ¿Por qué estos hombres querían repartir las cosas del Señor? Porque para ellos era un motivo de triunfo, un motivo de alegría de haber triunfado Satanás sobre Cristo, sobre el Hijo de Dios. Y esto forma parte de la profecía también del Salmo 22, 18. Veamos lo que nos dice el Salmo 22, 18. Por favor, que lo encuentre, lo puede leer. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso es lo que ocurrió con el Señor. Y si usted lee este mismo Salmo, del versículo 16, mire lo que dice. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, la compañía, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos,
no fue quebrado ningún hueso del Señor. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Me miran y me observan. Y ahora nos dice que repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿No es profecía? Es clarita. Pero uno cuando lee los salmos no logra comprender toda esa plenitud de la visión de David escribiendo ese salmo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que ese día, que esa mañana cuando fue crucificado, a la hora tercera que leímos, repartieron entre sí sus vestidos. Y esta cuadrilla que está hablando de malignos es esta compañía de soldados que se burlaron de él como perros. Como el perro es visto por el mundo judío como un animal repudiable, de insulto. Perros me han rodeado, hombres malignos me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Ahí Marcos está diciendo que toda la compañía estuvo presente. Horadaron sus manos, las rompieron. Horadar es hacer hoyos en sus manos y en sus pies. Y ahora nos dice que entre tanto ellos me miraban y observaban. Mirar y observar para nosotros muchas veces son sinónimos, pero mirar es una mirada rápida, el observar es una mirada profunda de lo que estaba ocurriendo. Estaban tan concentrados en lo que ocurría con este hombre, que ahora, al tiempo de morir, decidieron repartir entre sí sus vestidos y mi ropa echaron suertes. A veces nosotros, a veces nosotros vemos la imagen del Señor crucificado y tapadito con un velo. La palabra me dice que murió desnudo. Y esto no es falta de pudor, hermano. Es para mostrarnos, como usted muy bien dice, como muy bien se señaló, esa burla total de Satanás y sus huestes frente al Hijo de Dios. Satanás, mirando ese espectáculo, ha dicho, he triunfado. Sus huestes, mirando ese espectáculo, dicen, hemos triunfado. Quizás estos hombres inicuos, como nos dice el libro de Hechos en el capítulo 2, no lograron comprender y entender todo lo que estaban haciendo. Pero el plan de Dios seguía adelante. El plan de Dios no se ha detenido. Y por eso, mis amados hermanos, cuando leemos esta palabra, cuando reflexionamos, y ya no solamente somos testigos lejanos, sino que la palabra, el Espíritu Santo va hablando a nuestro corazón y a nuestra vida, no tenemos más que agradecer al Señor y decir, gracias Señor, por tu amor, por tu entrega y por tu misericordia. Es tan descriptivo el relato bíblico, es tan descriptivo como la profecía se va cumpliendo en cada palabra que el Evangelio nos va mostrando, que uno no deja de decir, gracias Señor, porque hoy soy testigo del Evangelio. En palabras de Pedro, no mirando desde lejos, sino que ahora mirando al Cristo crucificado, a mi Rey y mi Señor. Hermanos, para reflexionar. A veces está llena la palabra. Recién incluso la hermanita leyó ahí y dice los Reyes Magos. Existían magos, no Reyes Magos, pero se entiende. Estoy atento a la lectura. Los Reyes Magos. Son magos, no eran reyes, eran magos, adivinos, que fueron guiados por el Señor. Y ahora la palabra se cumple en el Salvador, en Cristo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es cristológico. Toda la palabra mira a Cristo.
Cuidado con caer en errores. A veces nos ocurre que dicen, oh, yo leo el Nuevo Testamento porque eso habla de Cristo. Es no entender toda la magnitud del amor de Dios hacia nosotros, sus hijos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra nos habla de Cristo, del Redentor, del Salvador. Que para el Señor sea el honor, la honra y la gloria. Oremos. Padre bueno, Señor amado, gracias, Señor, damos por tu palabra, por la posibilidad hermosa, Señor, que usted nos ha dado, Señor, para leerla, para escucharla, Señor, y para guardarla en nuestros corazones. Señor, es tanta la información que usted nos da en su palabra. Es tanta la muestra del amor de Cristo por nosotros, que llevó sobre él nuestras enfermedades, nuestros dolores que eran nuestros, nuestro pesar, nuestras cargas, nuestra condena. Y Cristo entregó su vida por mis pecados, por los pecados de cada uno de nosotros. Y ahora nos atrevemos a presentarnos, siendo gracias, Señor, por tu amor, por tu regalo. Gracias, Señor, por la salvación, que es un regalo tuyo. Gracias, Señor, por la fe, que es otro regalo tuyo, Señor. Gracias, Señor, por la vida eterna, que son regalos solamente de ti, Señor. Yo te pido, Señor amado, por cada uno de nosotros, Señor, por sus hijas, por sus hijos aquí reunidos, Señor, para que seamos guiados, Señor, y tengamos siempre presente ese amor de Cristo por nosotros, ese amor de Cristo por cada uno de nosotros, que como Simón de Sirene fuimos pasando, y tú nos llamaste, Señor. Íbamos caminando, Señor, y tú nos llamaste para servirte, Señor, para llevar esa cruz, Señor, para servirte, Señor, para servir a los hermanos, para dar honra y gloria en todo momento a ti, Señor nuestro, Rey, Señor. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, amados.